Estamos en tiempo de Adviento. Los que siguen la tradición romana incluso están más habituados a este concepto. Los bautistas no, históricamente y tradicionalmente no hemos sido mucho de practicar esta liturgia, el encendido de las velas, pero finalmente, sabéis, yo creo que si del Adviento y de la Navidad no hablamos nosotros, en estos momentos la Navidad cada vez más es una cosa extraña que nada tiene que ver con Jesús. Y uno se siente con la obligación y la necesidad de poner todo lo que esté a nuestro alcance para que quede claro qué celebramos en Navidad y qué esperamos en el Adviento que llegue en Navidad, y sobre todo la esperanza que tenemos en esa segunda venida de Cristo a poner fin a esta dura vida para muchos y principio a una vida eterna sin más dolor y más problemas como los que hoy tenemos. Así es que con esa esperanza nos proponemos hoy mirar al Adviento como un tiempo consolador, un tiempo también de preparación, puesto que si esperamos que ocurra algo, será conveniente que nos preparemos para eso que tiene que ocurrir. Y esa es la intención de este mensaje. Por una parte, celebrar lo que ya ocurrió, pero también prepararnos para lo que aún ha de ocurrir. Y que tiene que ver, como en aquella primera venida de Jesús, con la venida de Jesús, finalmente, como decía antes, a poner fin a todo. El libro de Isaías, el profeta Isaías, es de los grandes. Toda la palabra de Dios lo es, pero las profecías de Isaías realmente nos muestran a un hombre muy, muy inspirado por Dios para ver cosas y anticipar cosas que tenían que ocurrir. Y los estudiosos, los exégetas del libro, notan, y cualquiera que lo lea con cierta profundidad y atención se dará cuenta, que del 1 al 39 de Isaías, capítulos me refiero, el tono es un tono casi amenazante. ¿Por qué? Porque Dios está profetizando al pueblo aquellas consecuencias que va a tener la desobediencia de su pueblo y la idolatría de su pueblo. Y los primeros 39 capítulos tienen un tono, como digo, profecía amenazante. En medio de ellos, el Señor siempre en su misericordia deja pequeñas gotas o grandes gotas, según se quiera entender, de esperanza, de consolación, en medio de tanta cosa que tiene que llegar no muy buena para el pueblo en aquel momento histórico. Y encontramos en el capítulo 9, como se nos ha leído al principio, esta profecía que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí está, en medio de un panorama un poco negro por delante, una palabra de esperanza, de consuelo. No va a ser siempre así, va a venir la luz que disipará la oscuridad en la que ahora estamos. Pero la segunda parte de Isaías es interesante porque también los exégetas están bastante de acuerdo en que el tono cambia. El tono ya no está centrado tanto en las muchas profecías sobre las calamidades que sufrirá Israel por culpa de su desobediencia e idolatría, sino las maravillas que Dios va a hacer y que promete hacer en este tiempo y para la eternidad. Y esa segunda parte, desde el capítulo 40 de Isaías, es tremendamente esperanzadora. Es para el Adviento, para que realmente preparemos lo que está por llegar. En aquel momento histórico, la primera Navidad, en nuestro caso, la segunda venida de Cristo. Y las palabras con que empieza esta segunda parte, ya digo, para los exégetas en la Biblia vuestra no lo notaréis, porque detrás del 39 va al 40, ya está, no hay más. Pero, ya digo, en el estudio del texto nos damos cuenta que el tono cambia. Esa luz que habla en el capítulo 9 parece que empieza a encenderse, y el capítulo 40 empieza con estas palabras. Y este texto es el que quiero que sigamos y en el que caminemos en esta mañana con la ayuda del Señor. Y lo haremos no leyendo el texto completo de tacada, pero sí leyéndolo todo poco a poco y deteniéndonos en algunas cosas que son muy importantes para nosotros hoy en la lectura de este texto. Isaías 40, versículo 1, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Empieza bien, ¿no?
Y lo bueno de la repetición es que los que sabemos por qué se usan las repeticiones, porque cuando algo es muy bueno, ¿qué decimos normalmente? Es muy, muy bueno, ¿o no? Porque queremos ensalzar lo bueno que es, ¿verdad? Pues el Señor dice, consolaos, consolaos. Y no es que está tartamudo, no. Es que quiere enfatizar que el consuelo es lo que quiere anunciar a partir de este momento y de esta profecía. El corazón de Dios anhela consolarnos, anhela que en la peor de las circunstancias seamos capaces de mirar a Él y ver la luz que Él viene a traernos. Pablo lo entendió perfectamente y además lo entendió con una visión misionera, porque no es que soy consolado para que termine el consuelo en mí, sino que el consuelo de Dios, cuando lo recibimos, es para que lo extendamos a otros. Y Pablo, en esa visión completa del consuelo de Dios, dice en 2 Corintios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Veis la acción misionera? Tú eres consolado para ser de consolación. Por tanto, no solo se cumple la profecía, el deseo de Dios de esa profecía de Isaías, sino que al cumplirse en nosotros, Dios la extiende a muchos más a través de nosotros. Una buena manera de vivir el Adviento. Todos los lamentos y las cargas de la primera sección del libro van a ser cambiados en el corto plazo por la esperanza del fin de la deportación y exilio que Israel iba a sufrir. Ese es el contexto histórico. Israel iba a ser deportado, iba a sufrir el peor golpe de su historia, el templo mancillado e Israel fuera de su tierra. Y todos los lamentos, como digo, de la primera parte del profeta son cambiados por este tono consolador en el corto plazo. Y en el largo plazo, la consolación de Dios iba a llegar siglos después con la llegada de aquel que cumpliría todas las profecías de Isaías y extendería la invitación que encontramos en Mateo 11:28, y ya no dicha por un profeta desde el cielo, sino por Cristo mismo desde la tierra. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya no es un anuncio de lo que vendrá, es una invitación a que vayamos. Porque Él ya vino, Cristo ya nació y dijo estas palabras siendo uno de nosotros. Versículo 2, Isaías 40. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí hay una expresión que yo no sé si vosotros entendéis, pero a mí me costó. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. ¿A qué se referirá esto? ¿Cómo que hemos recibido el doble? Los estudiosos sugieren la relación que tiene esta expresión con una realidad que había social en los tiempos antiguos, y es que cuando un israelita adquiría una casa mediante préstamo, lo que sería hoy una hipoteca, tenía que quedarse con una copia y en el dintel de la casa tenía que estar la copia donde se queda claro que ese dinero se debe. No es mía, como diríamos ahora, es del banco, ¿no? Pues eso un poco. Y el banco, o el que daba el dinero, tenía una copia. Y por tanto era el acreedor justo de aquello. Es curioso cómo lo que se resolvía con esa copia es que cuando se pagaba la hipoteca, cuando quedaba saldada la deuda, el acreedor tenía que dar la copia, desaparecía de sus manos y se ponía en el otro lado del dintel de la puerta, de tal manera que todo el que pasaba veía que sí, se había hipotecado, pero ahora, gracias a Dios, ya está pagada. Y así es como, de alguna manera, uno tenía la vergüenza de haber tenido que hipotecar, ahora tenía el gozo y de poder decir, pero ya está pagado. Pues esa expresión de doble ha pagado el Señor tiene bastante que ver con esta figura que era entendida en aquel contexto, no tanto para nosotros, pero era entendida en aquel contexto. Y en términos espirituales,
Esto significa que nuestros pecados fueron pagados por aquel que sufrió fuera de las puertas de la ciudad del Señor Jesús. Eso separa realmente al cristianismo de todas las religiones paganas y de la ley de Moisés incluso. La diferencia se resume en la palabra, que es lo que significa doble recibido, propiciación. A veces Cristo fue nuestra propiciación, y alguno diría, ¿eso qué lo que es? ¿No? Pues tiene que ver con ese doble pago. En las religiones paganas, la gente traía una ofrenda a sus dioses para apaciguarlos, y ese es el significado de la palabra propiciación. Muchas personas piensan que tienen que hacer algo para convencer a Dios, para obtener el favor de Dios, porque Dios está enfadado. Los paganos siempre están haciendo esto, porque sus dioses están enojados y resulta difícil llevarse bien con ellos. Sus sentimientos se resienten fácilmente y no son dioses muy amigables. Es verdad, hermanos, que el pecado ofende a Dios y nos separa de Dios, pero la propiciación por nuestros pecados no es algo que nosotros podamos hacer, sino que Dios ha pagado el doble por nuestros pecados en la persona de su Hijo Jesús. Él murió en propiciación por nuestros pecados, aplacando la justa y santa ira de Dios para que no seamos condenados. Primer pago. Y pagado nuestra deuda con Él para que seamos recibidos como hijos suyos, y como ocurría en las casas que ya había, en las casas que ya había pagado su hipoteca. También nosotros tenemos ahora, y esto lo explica Pablo perfectamente en Colosenses 2, 13 y 14, tenemos los dos papeles. Por una, la propiciación de Jesús aplaca por completo la justa ira de Dios, pero por otra, la misma propiciación de Jesús tiene el doble pago de que ahora hay un decreto sobre la cruz donde han sido anuladas todas las actas que había contra nosotros. Así lo explica Pablo en Colosenses 2:13. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, esto se lo está diciendo a gentiles, no judíos, que no eran ni siquiera circuncidados, gente como nosotros en definitiva. A vosotros, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Lo veis? Sobre el dintel donde Cristo fue crucificado. Por una parte, su sacrificio da por bueno el Padre en nombre nuestro, y por otra parte, en la cruz está el acta que nos condenaba y que nos recuerda que ya no estamos condenados. Dios ha hecho todo lo que era necesario hacer y hoy se nos habla al corazón y decimos a voces que debemos reconciliarnos con Dios y no que hagamos algo para obtener su favor. Dios ya lo ha hecho todo. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Solo necesitamos aceptar arrepentidos lo que Cristo ya ha hecho. Solo hay que aceptar sin orgullos, sino completamente humillados delante de Dios, lo que Él ha tenido que pagar y hacer, hasta doblemente incluso, para que nosotros disfrutemos de esa vida. Y por eso el Señor dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. En aquel momento profecía, pero hoy ya para nosotros, dobles has recibido de la mano de Jehová por todos tus pecados, si es que has puesto ya tu vida en las manos de Cristo. Ese es el consuelo que trae el adviento de lo que Cristo venía a hacer en su primera Navidad, después de ella, y de lo que Cristo finalmente completará cuando Él vuelva eternamente. Versículos 3 al 5, Isaías 40. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Sigue profetizando lo que era adviento de la primera Navidad.
y es bueno que lo sea en nosotros en algún momento para que deseemos que esa profecía se cumpla también en nosotros. El heraldo del Señor Jesús fue Juan el Bautista. Y hoy, en cierto modo, quiero ser heraldo también en medio vuestro, como lo fue él, para traeros este mensaje de consuelo y esperanza en medio de vuestros particulares desiertos. Porque cuando estamos bien, ni creemos necesitar consuelo, ni creemos necesitar mensajes de esperanza. Pero cuando realmente hay desiertos en nuestra vida, de cualquier tipo, y tú sabes lo que estás pasando, y Dios también sabe lo que estás pasando, este mensaje es para ti. Consuélate, consuélate en lo que Dios va a hacer. Pero la llegada de Jesús a los corazones ha de ser preparada. El corazón ha de estar libre de orgullo, de temores, de dudas y prejuicios. Lo que Dios va a hacer necesita que se allanen los collados y que se eleven los baches de tu mente, de tu corazón, para que realmente el Señor pueda encontrar preparada la entrada, el acceso a tu corazón. Por eso el orgullo no sirve de nada delante de Dios. Por eso aún los temores no van a ser sanados hasta que con fe allanes tu camino y el Señor entre a gobernar tu vida. Para que se manifieste y podamos ver la gloria salvadora y sanadora de Dios en nosotros, es necesario despejar el camino para la llegada de Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Jesús es el Señor y el Salvador, y no puede ni quiere entrar de ninguna manera que no sea esa. Y si alguna duda en ti, algún temor, algún prejuicio en ti le está impidiendo entrar de esa manera como Señor y Salvador, pues sencillamente, por mucho que creas que existió, no pasará nada en tu vida. Porque para que pase algo de verdad en tu vida, es necesario que apartes orgullos, que apartes prejuicios, que apartes temores y le digas al Señor: ven y gobierna, ven y salva, ven y limpia. Esto es lo que con palabras poéticas está diciendo Isaías. Esto es a lo que Juan el Bautista se refería cuando predicaba: arrepentíos, porque viene tras de mí el Mesías. El consuelo y esperanza que vienen de Dios no los verás si primero no te rindes a Él y dejas tu orgullo y autosuficiencia y todos tus temores e incredulidad. Por eso hoy, por causa de las dos realidades que veremos a continuación en el mismo texto de Isaías, es urgente adoptar el espíritu de Adviento, pero no del Adviento de la primera Navidad. Eso lo tienes que resolver urgentemente, porque el Adviento de la segunda está presente y es cada vez más cercano. Y es conveniente que por las dos razones que el profeta dice a continuación, hoy más que nunca, si no formas parte todavía de aquellos en cuyo corazón ha nacido la fe en Jesucristo, hoy sea día de salvación. Y si ya formas parte de ellos, el Adviento nuestro está dirigiéndonos y preparándonos para el momento en que Cristo venga por segunda vez. Así que es una palabra para todos por las mismas dos razones que Isaías propone en los versículos 6 al 8 del capítulo 40. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahí están las dos realidades juntas que merecen la mejor actitud ante el advenimiento de Cristo. Y esta vez, no como un niño indefenso, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, con todo poder y gloria. La realidad es que esta vida es efímera. Por joven que seas, esta vida no dura nada. Y cuando vayas cumpliendo años y llegues donde yo estoy, algunos más mayores que yo, mirarás para atrás y dirás: madre mía, lo rápido que ha pasado esto. Por eso, primera llamada de atención, mis queridos jóvenes: no te confíes en tu juventud. Hoy es día de salvación, hoy. Porque mañana nadie, ni tú ni yo, sabemos dónde estaremos.
Y en segundo lugar, si la vida es efímera, pero lo eterno es la palabra de Dios, blanco y en botella, ¿a qué vas a acogerte? ¿A tu juventud? ¿A tu salud? ¿A tu poderío? ¿Efímero, que hoy es y mañana deja de ser? ¿O a la palabra de Dios que permanece para siempre? Creo que la elección no es muy difícil. Y sin embargo, qué difícil lo llegamos a hacer nosotros ante una tesitura tan sencilla de entender como esta. ¿Dónde está el consuelo ante estas realidades? Pues aunque el hombre es débil y frágil, la garantía de nuestra salvación, de nuestro perdón por parte de Dios y la vida eterna que nos da en Cristo, no descansa en ningún hombre, sino en su palabra firme, fiel, segura y eterna. Eso es lo que le da seguridad absoluta de que es y será. La palabra de Dios es nuestro refugio, un fundamento en el cual podemos apoyarnos y descansar. Nuestra espada, nuestro escudo, nuestro castillo fuerte, nuestra protección y nuestra seguridad. Esto es lo que dice 1 de Pedro 1:23. Seguramente al meditar en este texto de Isaías, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El mismo Pedro está refiriéndose a Isaías. Él lo ha recibido, lo ha entendido y ahora lo está proclamando para que las diferentes generaciones que vienen no se pierdan en su orgullo juvenil o en su fortaleza momentánea, porque se pasa. Con el tiempo se pasa, y a veces con un tiempo muy corto. Esta es la palabra que hoy traemos a voces para consolación y esperanza, porque no la sustento yo, ni la Iglesia, ni ninguna religión, sino la inquebrantable palabra de Dios. Por eso, allana el camino de tu corazón, para que esta palabra penetre en él y sea salvo para siempre, para que el advenimiento de la Navidad sea para ti una celebración de vida eterna en Cristo, y para que el advenimiento de Cristo por segunda vez te encuentre preparada para ir con él para siempre. Es urgente, porque la vida es efímera, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Versículo 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y eso es lo que hoy estoy haciendo yo en medio vuestro, y eso es lo que la Iglesia tiene que estar haciendo en el mundo. Recordad, consolaos, porque con esa consolación habréis de consolar a muchos, Iglesia. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión, súbete a un monte alto, Iglesia, y proclama esto, que la vida con todas sus fortalezas aparentes es efímera, pero que la palabra de Dios se cumple y permanece para siempre. Hay que llevar este mensaje de esperanza y consuelo todavía. ¿Por qué? Versículos 10 y 11. Porque he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué imagen más bella y enternecedora. El pastor recogiendo en sus brazos a la oveja incluso que peor se encuentra y haciéndola sentir amada, querida. Qué visión está dando Isaías. Aquí unió Isaías, como tantas veces ocurre aún en el Evangelio, la primera venida de Cristo con la segunda, donde finalmente se cumple absolutamente todo. Este versículo mira anticipadamente a su segunda venida, y en realidad el Evangelio incluye tanto la primera como la segunda. Y nuestro Adviento hoy es para celebrar la primera venida, Navidad, con los ojos y la esperanza consoladora puesta en su segunda venida con poder y gloria. Ese es el sentido que tiene hacer este camino de Adviento, que, como decía, no es tradición bautista originalmente, pero es tradición de muchas otras congregaciones cristianas en las que creo que merece la pena incidir, porque este mensaje hay que darlo. Es necesario, es urgente darlo.
Adviento nos prepara para celebrar la Navidad, aquella venida de Jesús, el buen pastor. Pero más aún nos proyecta la segunda venida de Jesús con poder y para pastorear suavemente y para siempre a todas sus ovejas. Lo que estás sufriendo, lo que pueda que lleguen a sufrir todavía, no te preocupes, tiene los días contados. El pastor hay un día que ha prometido que vendrá para cogerte en sus brazos y consolarte y mimarte para siempre. Hoy quiero ser la voz que clama en el desierto, como Juan, prepara el camino al Señor. Si aún no has nacido de Dios espiritualmente, deja que por la fe puesta en el Consolador, que es Jesucristo, hoy mismo y no el día 25, empiece la Navidad en ti. Así es como hoy serás consolada y vivirás lleno de esperanza, no porque lo digo yo, ni porque lo decimos los de esta iglesia, sino porque la boca del Señor lo ha dicho y su palabra permanece para siempre. ¿Hay alguno que quiera que hoy sea Navidad? ¿Alguno que todavía no haya dicho a Jesús, aparto todo lo que estorba para que entres a mi vida y la transformes, la perdones, la limpies y la hagas nueva? En el nombre de Jesús, ¿alguno querrá prepararse? Ya no para la primera Navidad, sino para aquella eterna en que Cristo volverá. ¿Quieres poner tu fe en Jesucristo y confesar que esa es tu fe? Hoy es día de salvación. Hoy, mañana no lo sé. Hoy es día de salvación. ¿Querrás confesar tu fe en Jesucristo como nunca antes lo habías hecho? Y formar parte, pues, de esta familia de la fe en la que estamos esperando, expectantes, esa otra segunda venida de Él. Querrás ser uno de los que reciben por primera vez a Cristo en su corazón, celebrarán su primera Navidad con Cristo en su corazón. ¿Querrás ser uno de ellos? En el nombre de Jesús te invito. Querrás compartirlo y nos alegraremos contigo. Habrá gozo en el cielo, pero también en la iglesia. ¿Hay alguno de vosotros que aún tiene que dar ese paso de fe? ¿Quieres darlo hoy? En el nombre de Jesús te invito. Solamente levanta el brazo, ponte en pie para que lo sepamos y nos alegremos contigo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana. Gloria a Dios. Esa es la mejor manera de prepararse, no solo para la Navidad que viene dentro de unos días, sino para que Cristo venga cuando quiera y estemos preparados. Esa es la decisión que acabas de tomar. Y me gustaría hablar con vosotros después para poder conversar sobre cómo sigue esto. ¿Qué hay después de entrar Cristo? ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que Cristo viene a empezar a educar nuestra vida, a discipular nuestra vida con su palabra y su espíritu, para que las cosas vayan cambiando. Así que luego, si acaso, hermanos, lo hablamos. Gloria a Dios, hermanos. Hoy es día de salvación y esta Navidad va a ser muy especial para nuestros hermanos, porque ya no será una celebración rutinaria, sino la celebración de aquel que vino para salvarles y perdonarles y dar su vida por ellos. Bienvenidos a la familia del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a los que ya somos hijos de Dios, preparemos nuestras vidas para su segunda venida con poder y gloria, anunciando a gran voz las buenas noticias del amor de Dios, para consolación y esperanza de todos los que viven en su particular desierto, porque el tiempo es corto, ya que somos como efímera hierba o flor que se marchita. Así quiere Dios que sea nuestro adviento consolador y en preparación para cuando Jesús venga. Amén. Sí, Señor. Se nos quedan cortas las palabras para adorarte, para proclamarte. Eres tan grande, eres tan impresionante. Tu amor es tan inmenso, Señor, que no hay palabras humanas para poderlo enmarcar. Gracias, Padre, por haberlo revelado a nuestras vidas en Jesucristo. Gracias, Padre, por la esperanza que has traído a nuestros corazones y que hoy ha nacido también en más corazones. Gracias, Padre. Ahora llévanos con tu paz y tu bendición, llévanos según tus propósitos a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, a nuestra búsqueda, Señor, de salidas laborales, económicas, de todo tipo, Señor. Llévanos con tu paz, llévanos con tu poder y, Señor, transforma y restaura y que cada día Cristo sea más visible en tu iglesia y en cada uno de nosotros. Llévanos con tu paz y bendición, porque en el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén y amén. Señor os bendiga, hermanos.